diputado federal de Morena por el estado de Nuevo León, Mauricio Cantú, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros sin censura. Diputado, buenas tardes, un abrazo. Querido Vicente, buena tarde a ti, a todo tu auditorio, una chulada estar aquí. Gracias, diputado, y también saludo al sensei Ramiro Padilla Atondo en esta mesa de diálogo que va a sacar chispas. Querido Ramiro, un abrazo. ¿Cómo estás, viejo? Aquí listo ya para entrarle a las patadas, golpes y llaves de la lucha libre. Pero por favor, mentadas de madre no, porque luego se va a sentir el gobernador de Nuevo León y no vaya a ser que nos mande a arrestar. Precisamente déjenme iniciar con eso. A ver, diputado Mauricio Cantú, que está promoviendo una nueva constitución en Nuevo León, el gobernatore, y se quiere convertir en emperatore, porque no lo va a poder uno ofender o no hacerle caso porque nos puede mandar a la cárcel hasta 36 horas. Pues qué babosadas son estas, diputado. Pues mira, Vicente, lo que preocupa es que no está leyendo absolutamente nada de lo que sale de su oficina. O sea, él salió luego a tuitear, a decir que definitivamente no está en contra de la libertad de expresión, que no va a imponer cárcel de hasta 36 horas, como él mismo lo propuso. O sea, déjame dar un antecedente para la gente que nos esté viendo que no conoce el tema. Él cacareó en redes sociales su nueva constitución, nueva entre comillas, que iba a enviar al Congreso local de Nuevo León. Lo sacó en medios, lo mencionó con entrevistas de Ciro Gómez Leiva, de Loret de Mola, con Joaquín López Dóriga, con Broso, y eso pues tú sabes que cuesta. Entonces lo anduvo cacareando de que él, que va a presentar una constitución moderna, nueva, y le envía al Congreso, pero pequeño detalle, el artículo 135, fracción sexta, menciona claramente que el que le faltara el respeto, el gobernador tiene facultades para imponer hasta 36 horas de cárcel o una multa a discreción del gobernador. Entonces él, pues, yo lo que le tuiteé y también tuve ahí varios miles de likes, fue, a ver, gobernador, pues usted dice que definitivamente no está a favor de una medida así, pues quedan dos opciones, muy sencillo, dos opciones. Una, que no lea los documentos que usted mismo enarbola, que usted cacarea. O sea, para él lo importante es cacarearlos en sus redes sociales, en su Instagram, en su Twitter, en su TikTok, en su Facebook, pero no está leyendo documentos, no está enfocándose en los temas. Y si esto estamos hablando, Vicente, de la Constitución del Estado de Nuevo León, que no la leyó, porque vamos a darle el beneficio de la duda, de que él no está a favor de una medida como la que marca el artículo 135, fracción sexta, entonces solo queda una opción. La opción que queda es igual de mala, porque lo deja como un gobernador que solamente se la pasa en temas mediáticos y no le interesa revisar ni siquiera la propuesta que envió él de constitución del Estado de Nuevo León. Imagínate otras leyes secundarias del Estado, imagínate su plan de trabajo que acaba de presentar hace 2 días, el 4 de abril, pues todos esos documentos que un gobernador, un líder, tiene que abocarse, tiene que prestarle la atención, tiene que juntar y coordinar los temas, porque pues nadie es todólogo, lo sabemos, pero sí tiene que estar supervisando y coordinando a su gabinete y a su equipo de trabajo, a su oficina. Entonces, cualquiera de las dos opciones lo deja muy mal parado, ya sea que sí está de acuerdo con 135 fracción sexta de la Constitución que él mismo envió, o no está de acuerdo y es indicativo de que no está al tanto de los temas. Entonces, cualquiera de las dos lo deja definitivamente muy mal parado. Nuevo León tiene muchos problemas y el gobernador, pues la verdad es que ha decepcionado mucho. Lleva 6 meses, se acaban de cumplir 6 meses hace un par de días de que tomó protesta, y la verdad es que yo sí estoy preocupado y también indignado que teniendo la responsabilidad sobre un estado tan importante, sobre un estado tan pionero de 6 millones de neoloneses, que puede aportar muchísimo al desarrollo nacional, pues no está dedicándose a abocarse a los temas que más aquejan al Estado. Oye, diputado, y por cierto, me pregunta mi amigo Charlie, no es un amigo imaginario, es un amigo que me escribe y me dice, oye, y la neta, ¿sí se necesita una nueva constitución o lo hace nada más para los reflectores? Pues yo creo que sí se necesita, Vicente. Obviamente todas las leyes
ya sean nacionales o locales, se tienen que estar actualizando. La verdad es que la humanidad en general avanza, las dinámicas sociales cambian y obviamente las leyes no se pueden quedar atrás, sí tiene que cambiar. Pero si estamos hablando de un proyecto que nunca leyó, ni siquiera revisó, menos la hizo él, como se supone que él debiera estar metiéndose a un tema tan importante como la Constitución, pues por lo menos debió haberse dignado a leerla, a dedicarle horas, días a cada artículo, leerlo y poder determinar qué conviene y qué no conviene. Pero si propone su nueva Constitución, entre comillas, que trae pegado muchos artículos del anterior, en diferentes artículos, por ejemplo, el 135 él propuso se parece mucho al 85, y así muchos de los artículos, yo diría un 70%, son los artículos que ya vienen de la otra, de la Constitución antigua de Nuevo León. Pero si realmente se la está vendiendo a la ciudadanía, que está metiéndose a crear una nueva Constitución, que esté a la vanguardia del siglo XXI, de lo que estamos viviendo actualmente, pues al menos que la lea, si no se quiere meter a él mismo redactar, si no conoce técnica legislativa, pues lo menos que pediría es que lea el documento antes de enviarlo, no que lo ande cacareando en su Instagram, en TikTok, en Facebook, cuando ni siquiera lo ha leído. Claro. 3 opciones tengo, mi querido sensei Ramiro Padilla Tondo, antes de que se apruebe la Constitución y antes de que sí nos amaguen con meternos al bote 36 horas, aprovechando la recta. Mauricio es muy propio, así que, diputado, se lo voy a proponer a Ramiro, que es más arrabalero como yo. 3 opciones. Con todo lo que acaba de exponer Mauricio Cantú, con lo que platicamos ayer con el abogado César Gutiérrez Priego en Sin Censura. A. Samuel García sí compró su doctorado en leyes. B. Samuel García sí quiere ser un dictador. O C. Samuel García es un pendejo. Pues, o sea, proponer cosas que no ha leído, pues, o sea, no me chingues, Ramiro, por favor. ¿Qué quieres que le diga? Le voy a decir, señor gobernatore, Samuel García vaya a importunar a su progenitora o en buen español, chingue a su madre, señor gobernador. Y pues ahí me apuntan mis 36 horas. De hecho, pues ya ves, estaba la semana pasada presentando libros allá en Monterrey y toda la raza pues todavía anda con esa onda, ¿no? De la idea que le han vendido los empresarios a los regiomontanos en algunos aspectos. Pero bueno, en el caso de Samuel García hay una línea temporal donde dicen que pues va al estadio, al clásico, y pues obviamente los aficionados de los Rayados y de los Tigres pues le hacen una mentada monumental. Luego sale el equipo de comunicación a decir que fue creo que fue a Jonathan Orozco o no sé qué, a uno de los porteros, ¿no? Y al final de cuentas sí, dice mi mamá que siempre no, creo que fue contra los Cholos de Tijuana, pero todos los aficionados se la rayan, ¿no? Entonces, también como dice el diputado, pues sí, es extraño que el cuate no sepa ni dónde está parado, o que haya sido en un acto de molestia, de coraje, y obviamente a cómo se percibe él mismo, cómo Samuel García se percibe a sí mismo, porque si es muy delicado para este tipo de circunstancias, pues entonces no debería de meterse a la política, porque él sabe perfectamente que el que se sube se pasea, más con el tipo de figura mediática en el que él y su esposa se han convertido, ¿no? Que pareciera más una historia de TikTok o de Facebook, o una historia de un medio de YouTube, por ejemplo, en un documental de cómo un influencer llegó a ser gobernador que un caso más de gobierno. Entonces, sí es bastante interesante que Samuel García en este aspecto haya tenido que desdecirse o desandar esos pasos y salir a desmentir, salir a defender que es un hiperdefensor de la expresión, ¿no? Ahora estoy esperando al imitador de él, al gobernador, creo que se llama Marco Polo, allá en Monterrey, que salga a explicarnos porque él hace un mejor trabajo que Samuel García todavía. No sé si lo hayas visto, mi querido Vicente, mi querido diputado. Es divertidísimo. Es el colmo que el comediante, el imitador, haga mejor chamba que Samuel García. Ay, Ramiro, no nos arriesguemos. No nos vaya a querer catafixiar las 36 horas de cárcel por 36 horas
de servicio comunitario en el TikTok de su esposa. Miren lo que ha quedado reducido Samuel García para el pitorreo, válgame Dios, pero no se confíen, la gente de Nuevo León. Samuel García dice que está por la libertad de expresión, pero no se comprometió a eliminar esto que es una grosería para ustedes allá en aquel bello estado de Nuevo León. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera lamentó que los ministros sean como abogados patronales y no representen al pueblo. Vamos a ver y escuchar estas declaraciones del presidente y después le preguntamos su opinión y escuchamos los comentarios tanto del diputado Mauricio Cantú como del sensei, del maestro Ramiro Padilla Tonda. Usted calificó de aberrante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de eliminar el candado de 10 años para que los funcionarios trabajen en la iniciativa privada, luego de dejar su cargo, y tengo este caso. Luis Manuel Enrique Telles Quenzler, como usted bien sabe, señor presidente, fue secretario de Energía con Cedillo y secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Fox. Ahora representa a varias empresas de los sectores donde se desempeñó como servidor público, dando el conocido chapulinazo. Representa a empresas como Transfigura, que reanudó sus operaciones en enero de este año y que está implicado en el llamado huachicol fiscal. Chimsal Holding, que recientemente obtuvo millonarios contratos en un claro conflicto de intereses al vender aditivos para Pemex desde la época desde que Telles era consejero del Fondo Mexicano Petrolero. También representa a la empresa Bombardier, quien en marzo del año pasado recibió un contrato para la fabricación de trenes por más de 36 mil millones de pesos. En recientes publicaciones se ha tratado el tema de las famosas puertas giratorias, en específico de este señor. Presidente, aún conociendo la historia política de este ahora empresario, el señor Luis Telles tiene ahora relaciones con este gobierno. ¿Puede usted indicarnos cómo es que estas empresas han logrado nuevamente colocarse dentro de los proyectos de la Cuarta Transformación? Usted se comprometió y prometió que acabaría con este tipo de saltos de bisagras. ¿Me puede decir cuáles son las acciones que ha tomado al respecto? Y tengo entendido, señor presidente, que se había dado vista a la Fiscalía sobre este caso y este personaje. Mire, gracias. Sostengo lo de ayer. Es muy lamentable que los ministros de la Corte, no sé si todos, porque hay ministros en la Corte que tienen una dimensión social. La mayoría, y esto pasa en todo el Poder Judicial, son como abogados patronales, para decirlo con claridad. No representan al pueblo, representan a las empresas. Así los formaron, así los escogieron durante el periodo neoliberal o neoporfirista. No, pues es que con esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo me pregunto, ¿y ahora quién podrá salvarnos, no? O sea, literal, hoy les puso una repasada a los ministros con estas declaraciones el presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputado Mauricio Cantú, escucho tus opiniones. Pues mira, Vicente, el problema de la Corte en México es que estos ministros han sido asignados por intereses, ni siquiera por políticos. O sea, no estamos hablando ni siquiera por senadores que han, como es facultad exclusiva del Senado, han asignado estos ministros a la Corte. No, estamos hablando de los que presionan a través de décadas a estos senadores y que obviamente pues estos ministros tienen un sesgo. O sea, y lo que sucede no solo en México, también en los Estados Unidos y en otros países de Europa, es que dependiendo
la ideología, dependiendo también de la postura de la clase política, pues se van nombrando ministros. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? A ver, lo que acaba de suceder es aberrante. O sea, 10 años se estaba imponiendo de que sale de un puesto público un secretario de Estado, por poner un ejemplo, un secretario de Energía, que no pueda irse a una empresa que reguló. Es decir, les voy a poner el ejemplo de Calderón. Calderón fue secretario de Energía con Fox, después presidente y después empleado de Iberdrola. ¿Cómo es posible? Cedillo y muchos otros del gabinete de Cedillo, pues lo que se conoce como la puerta revolvente, terminaban su encargo y se iban a trabajar para una empresa por millones de dólares. Y esto, la verdad, pues es una bofetada al pueblo de México, y me voy a adentrar, porque es algo que lamentablemente sucede en muchos países, pero me voy a entrar en el caso mexicano. Es una bofetada que después de tener el honor de servir a millones de mexicanas y mexicanos, de poder estar en un sector específico, uno, no se haga la labor objetiva de decir qué es lo que más conviene al pueblo de México, no qué es lo que más conviene a las empresas que los patrocinan. Y esto ni siquiera le disimulaban antes de cuando ya salían de su encargo. En el mismo encargo aplicaban regulaciones, que esas regulaciones muchas veces ni tenían que pasar por el Congreso mexicano, se hacían directamente por la dependencia, ya sea la Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, de la que fuera. Y por otro lado, cuando terminaban, se iban abiertamente a trabajar en los consejos de empresas a las que regularon, recibiendo millones de dólares, Vicente. Entonces, esto en verdad no solamente es sumamente inmoral, es algo que traiciona al pueblo de México, y que la verdad sí me extraña muchísimo que la Corte actual, que tiene tiene ministros que sí tienen una ideología progresista, una ideología atiende a las necesidades del pueblo de México y no de algunas empresas, pues haya determinado la invalidez. Pues sí es algo que definitivamente indigna mucho, y yo sí quisiera ver pues que la Corte de aquí a futuro pues sea congruente en una labor que beneficie al pueblo de México, una labor que siempre tome bajo faro conductor, bajo una brújula de cuáles son las medidas que estén beneficiando al pueblo de México y que obviamente estén acorde a nuestra constitución política. Pero ese tiene que ser el análisis. ¿Qué beneficia al pueblo de México y qué está alineado, obviamente, que no contravenga nuestra constitución política? No puede entrar a esa ecuación el tema de beneficiar a empresas. Y lamentablemente sí ha entrado, no solamente en este caso que acaba de pasar de la prohibición de 10 años a entrar a trabajar a unas empresas después de haber laborado en el gobierno, haber sido servidor público, sino muchas otras en donde claramente se ve una óptica proempresarial que pues no atiende a la mayoría en México. Así es. Mauricio, te voy a pedir que aguantes vara, porque creo que se te viene encima la maldición de sin censura, la maldición de Vicente Serrano, porque te van a empezar a caer los trolls y los bots. Clara, no, ya... con mucho respeto, Clara, con mucho respeto, escriben en el chat: señor Vicente, algunos dicen que el diputado le paga para que lo ponga seguido en su canal, a pesar de que él no apoya al presidente, ¿es verdad? Pues para que veas que andan moviendo ahí ya narrativas en tu contra de que no apoyas al presidente o de que me pagas, diputado. Nada más aclara, ¿cuánto dinero me pagas, diputado? De hecho, tal babosada ni merece una contestación. O sea, en verdad sí es indignante otra vez el mismo término, y ya estoy acostumbrado a ellos. Ahí está mi historial. Yo creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y ahí está mi historial, a qué he dedicado mi tiempo en los últimos años. Y pues que digan misa, la verdad es que no me importa lo que diga, yo voy a seguir avanzando, y los hechos hablan por sí mismos, querido Vicente. Así es. El que sí me paga y una buena lana para tenerlo aquí en Sin Censura es el sensei Ramiro Padilla Tondo. Me paga el 25% de los libros que vende del Pequeño Chairo Ilustrado a Sin Censura. Obviamente, nótese mi sarcasmo. Mi querido Ramiro, tu opinión sobre estas declaraciones fortísimas del presidente.
al rato van a salir los de la oposición a defender a los de la Corte cuando tanto tiempo les han echado tierra que porque están al servicio del presidente, el que ahora va fuerte contra ellos, Ramiro. Acuérdate que hablábamos de la disminución de los ministros de la Suprema Corte en el periodo de Zedillo y que muchos de ellos pues se fueron con pensiones extraordinarias después de que los retiraran abruptamente, ¿no? El caso es, este caso de los ministros de la Suprema Corte, como decía el diputado, es un ejemplo claro de cómo funcionan las cosas. Hay que recordar el veto creo que fue de los republicanos a los demócratas en el caso de elegir un nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia. Lo vetaron para poner un juez que fuese más conservador, por ejemplo, es uno de los casos. O el caso, por ejemplo, en el caso de lo que dicen de la puerta giratoria de Paul Ryan, que fue the Speaker of the House in the United States for a long time, y este cabrón pues terminó su periodo en la Cámara de Representantes y se fue como consultor a una compañía privada ganando millones de dólares que eso es una cosa que es perfectamente legal en Estados Unidos. Tiene mucho que ver, si hacemos un poco de historia, lo he dicho al inicio del periodo neoliberal, que tiene que ver con la crisis del estado de bienestar en los 70s, y es cuando entran Ronald Reagan y entra Margaret Thatcher. En el caso de Ronald Reagan, pues obviamente hace algo sencillito, que se eliminen los límites a las contribuciones de campaña. De ahí todas las grandes corporaciones pueden comprar el senador o el congresista como les pegue la gana, y ese es el desastre que vive Estados Unidos. Un modelo muy parecido sucedió en México, ¿no? Que al final de cuentas tanto los diputados de la Suprema Corte como la mayoría de los diputados y senadores hasta el 2018 obedecían la lógica de los intereses del partido, no de los intereses de los representados, porque ellos tienen que defender, lo estamos viendo ahorita mismo con la gran resistencia a la reforma eléctrica. Ellos no van a hablar. Yo decía ayer, imagínense ustedes, vamos a contar los diputados que van a estar en contra de la reforma eléctrica y busquen de dónde son todos los priistas y los panistas, y que vamos a hacérsela de pedo en todas sus comunidades, porque ellos se supone que tienen que defender los intereses de sus comunidades, pero no los intereses de sus partidos. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues obviamente llegaron ahí y están amarrados, tienen que responder a los intereses que los pusieron ahí, porque al igual que un presidente de la República, como en el caso de Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas, ya cuando llegan a la presidencia llegan tan amarrados y tienen tanto que repartir que es casi imposible deshacer esos compromisos que llevan. En el caso también de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, te dicen, te vamos a poner ahí, pero tú tienes que responder a los compromisos por los cuales firmaste con nosotros, con todos los que te metimos ahí, porque al final de cuentas una falta de democracia es que se elijan los jueces de la Suprema Corte. Lo que plantea el presidente también es interesantísimo, y es lo que queríamos hacer. Los consejeros electorales tienen que ser elegidos vía voto, y también los jueces de la Suprema Corte de Justicia deberían de ser elegidos por su perfil y por votación directa. ¿Para qué? Para evitarnos todo este tipo de circunstancias donde se inventan todo tipo de entresijos legales para evitar que las cosas funcionen. Así que vamos entrando a un periodo en nuestro país que es bastante interesante, bastante complejo, pero que nos permitirá en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo recuperar la democracia. Y qué bueno que se estén dando estas discusiones ahorita para que las cosas sucedan como tienen que suceder, mi querido Vicente. Así es, y un tema que quiero poner sobre la mesa, y porque lo exhibió la querida Meme Yamel, Mauricio Cantú, Ramiro Padilla Tondo. Meme escribió en Twitter: priistas tan volátiles y bipolares como siempre, payasos. Carolina Villano hace un año contra Carolina Villano hoy. Carolina Villano es la esposa o la pareja de Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, el exgobernador priista de Coahuila, y hoy candidata del PRIANREDE al gobierno de Hidalgo. Miren nada más lo que exhibe Meme Yamel. Por un lado, Carolina Villano escribe: en tan solo 48 horas, esto lo escribió el 25 de mayo del 2021,
En tan solo 48 horas se derrumbaron 2 de las 3 obras faraónicas de Morena. La compra de Deer Park demostró el fracaso de Dos Bocas y la degradación de la calificación en seguridad aérea de México. Santa Lucía no tendrá nuevas rutas aéreas con Estados Unidos. ¿Mañana seguirá el Tren Maya? Bueno, en todos estos meses se ha caído el tuit muchas veces de Carolina Villano. Ni la compra de Deer Park demostró el fracaso de Dos Bocas, que se va a inaugurar, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y la calificación en seguridad aérea de México no ha tenido nada que ver con Santa Lucía, que ya, si recuerdo bien, Delta habría anunciado que va a volar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Estados Unidos. Bueno, eso fue el 25 de mayo del 2021. 2 días atrás, 4 de abril del 2022, ya como candidata a gobernadora en Hidalgo, dice: con el tren Tolteca vamos a conectar con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Ciudad de México para impulsar el desarrollo de Hidalgo. Tan, tarán, tan, pues no que son tan malas las obras de la Cuarta Transformación, que ya se andan colgando candidatos y candidatas como la señora Carolina Villano de, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, querido Mauricio Cantú. Pues mira, Vicente, claramente esta señora, igual que muchos priistas y la totalidad del PAN, pues es muy fácil hacer sus declaraciones porque solo atienden a generar miedo, a generar desinformación, para golpear y para seguir impulsando sus intereses. ¿Cuál es el beneficio que vemos actualmente en nuestro México? Que ya la gente está muy despierta. O sea, ya hay una revolución de las conciencias en donde la gente ya no se traga las mentiras, ya no se traga la desinformación, que trata de generar miedo para buscar a ver sus proyectos y no ver, por ejemplo, lo que pasó en el 2006 con la campaña de desprestigio que le armaron a nuestro presidente. Y voy a mencionar otra cosa también. El presidente de la República es el primero que ha llegado en los últimos 50 años que no tiene patrones, no tiene intereses. O sea, el presidente, es muy fácil cuando llegan las decisiones a su escritorio, él decide con base en qué va a tener mayor impacto para los millones de mexicanos y mexicanas. Ese es el análisis que hace nuestro presidente. El análisis de los Foxes, de Calderón, de Peña Nieto, del mayor frivolazo que ha tenido México, que es Peña Nieto, ha sido para beneficiar a ciertas empresas, a un grupo muy reducido de personas, a beneficiarlos en sus intereses, en sus utilidades, a costa del pueblo de México. Esas eran las decisiones que se hacían en el escritorio presidencial, que ya cambió totalmente. Ahora, la señora Villano, pues quiere ser gobernadora de Hidalgo y se dio cuenta después de un tiempo que toda esa desinformación pues ya no va a funcionarle con el pueblo. El pueblo está consciente del beneficio que están teniendo estos proyectos y ahora solo le queda pues ya tratar de sacar algún giro, algún spin, como le llaman allá en Estados Unidos, sacarle un spin para poder beneficiarse de estas obras que nacen de la presidencia de la República, que nacen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es de extrañarse, Vicente, ya la forma en la que están comunicando los opositores, PRI, PAN, MC, pues es trepándose a proyectos que ellos nunca hubieran hecho y que son gracias al presidente de la República. En Hidalgo, la señora del PRI va más de 10 puntos abajo del candidato de Morena. Pues es muy posible que después de puros gobiernos priistas en Hidalgo, pues que ya vaya a haber una alternancia este año y que ya vaya a gobernar un gobernador de Morena. ¿Cómo ves, Ramiro? Fuchicaca. Bueno, siempre no. Vamos a crear hasta un tren, Tolteca. Ah, cabrón. Pues no, están tirando calabaza muchos al Tren Maya. Pues tren Tolteca de Hidalgo a la Ciudad de México, pasando por el gran aeropuerto Felipe Ángeles. No, pues muy a lo priista, ¿eh? Muy a lo priista.
Es que ha sido bendecida por la iglesia de la 4T y la rosa bendecida. Ha sido bendecida por el cambio que hay en México. Quiero decirle nomás a un cuate de acá del chat que dice que qué onda con la Casa Gris. La Casa Gris ya llegó a México, nomás que es del tamaño de un Lego. Oye, en el caso de estos gobernadores periodistas, de repente sí están son más papistas que el Papa, o están más izquierda que los izquierdistas cuando les conviene. Siempre ha sido así. O sea, nosotros acá hemos visto en Morena la sucesiva colonización de los expriistas y expanistas. Ahí está, mírala, qué hermosa la Casa Gris. Ahí está, para los que quieran conocer la Casa Gris, ahí la tienen los panistas, en tamaño natural, porque es el tamaño natural de la Casa Gris, porque nunca existió. Pero viene, en general esta idea, ¿no? Como te digo, la colonización de Morena por parte de expriistas y expanistas, sobre todo, acuérdate, en Baja California, nuestra gobernadora Marina del Pilar, que le tuvieron que borrar los tweets del 2012 al 2018 porque le pegaba con todo nuestro presidente, y de repente recibió la bendición y la rosa bendecida, y ahora es más izquierdista que el presidente. Ese tipo de cosas que uno dice, no, señores, de verdad, la política es la política, lo entendemos que no hay una cosa como una limpieza ideológica, ¿no? O una sucesión, sobre todo para muchos de los que se han colgado de la 4T, pero bueno, la vida es así, mi querido Vicente. La gobernadora está haciendo su luchita. Ahora todo el mundo descubre que los proyectos de infraestructura del presidente, como la señora Kenia López Maruchan, descubren, ¿no? Que ahora sí todo funciona en el aeropuerto, y va a funcionar el Tren Maya, va a funcionar el corredor transísmico, van a funcionar las refinerías, van a seguir funcionando los programas sociales, va a seguir funcionando todo lo que tenga que ver, porque por primera vez en la historia tenemos el gobierno que nos merecemos, y de aquí, como decía el maestro Jalife, tenemos un potencial encabronadísimo en México. Nomás hay que seguir picando piedra y demostrarle a la gente que los mexicanos somos tan buenos como cualquiera y podemos vivir en el país que nos merecemos, mi querido Vicente. Así es, querido Ramiro Padilla Tondo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus esfuerzos, en tus campañas, en tus espacios en redes sociales? Pues nos vemos la noche, bueno, espero llegar, vamos a ir allá al Monumento de la Revolución, voy a llegar un poco tarde, pero nos vemos en la noche en Chaironomics, y le agradezco mucho a la gente, sobre todo los de Estados Unidos, han bajado las ventas del pequeño Chairo ilustrado, a ver si le hacemos llegar uno aquí al diputado Cantú, uno del pequeño Chairo, y pues vamos a seguir picando piedra, @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado, y vamos con Tokio por el cambio de este país. Y acuérdense seguirnos en todas las plataformas. Nos vemos el próximo martes en la mesa con Michalán y César Gutiérrez Priego. Te mando un abrazo, Vicente. Gracias, maestro. Y diputado, también hay que invitar a la gente para que esté al pendiente de lo que publicas en tus redes sociales. Así es, Vicente, muchas gracias. Me puedes seguir en Cantú Mauricio, en Twitter, Cantú Mauricio, o en Facebook, Mauricio Cantú González, y en Instagram, y también tengo mi TikTok, Rojo Mauricio, todo seguido. Rojo Mauricio, rojo por fuera y por dentro. Y conste que la promoción de tus redes sociales es el pilón, porque con lo que pagas nada más alcanza para la entrevista, diputado. Nótese mi sarcasmo, ya ves. Qué raza tan especial, Tan cabrón, la verdad que se les ocurre cada babosada, pero bueno, pues hay que seguir hablando. Te mando un abrazo, diputado. No se agüite. El diputado Mauricio Cantú, diputado federal de Morena por el estado de Nuevo León, hablando con nosotros sin censura.